Como les decía, la capa más interna del útero, que es el endometrio está dividido en dos capas, una capa funcional, que es la más superficial, y una capa basal. Luego tenemos que en la capa del útero, aunque lo vimos, el miometrio y el perimetrio. Va a cargar en un segundito. Aquí podemos ver. Pero esto no me interesa más concentrarnos en la parte en la parte de la parte funcional. El endometrio tiene un epitelio superficial que es cilíndrico simple con cilios. Y alrededor de todo el endometrio hay un estroma endometrial, el cual va a presentar cambios durante el ciclo. Las glándulas endometriales, vamos a observar que va a presentar estas estructuras, pero vamos a aprovechar para... Bien. Quiero mejor ver unas estructuras que me interesaba discutirles. Bien, el endometrio, como les decía, presenta tres tipos o tres estadios que vamos a ver en un momentico ahora. Aquí estamos viendo uno de esos estadios que se conoce como el endometrio secretor. Y si nosotros durante el endometrio secretor nos ubicamos en la capa funcional, vamos a observar que hay una serie de características que debemos manejar. Esa capa funcional va a presentar que las glándulas se hacen muy irregulares. Algunos autores la llaman en tirabuzón o en espiral. Estas son glándulas endometriales. Si yo observo a otro componente, el estroma que rodea esas glándulas es muy laxo, estroma laxo. Y la capa basal obviamente no presenta grandes modificaciones. Ese estroma laxo, la capa funcional. ¿Y qué sucede? Durante este periodo hay un predominio de una hormona. Esa hormona es la progesterona. La progesterona es la hormona que predomina durante el endometrio de carácter secretor. Bien, existe un endometrio que podemos denominar endometrio proliferativo y el endometrio menstrual. Ese endometrio secretor, vamos a ubicarnos en el endometrio de carácter proliferativo. Cuando estamos en el endometrio proliferativo, recuerden, la capa funcional es la capa que presenta las modificaciones. ¿Qué vamos a observar en el endometrio proliferativo? Nosotros encontraremos las glándulas que son de tipo regular, rectas, como túbulos, como se puede observar acá. El estroma es más denso, muy denso, y es importante saber que durante este periodo la hormona que predomina es el estrógeno. Entonces, estrógeno, predomina de hormona, glándulas tubulares. Adicional a esto, hay unas características que les mencionaré en breve. Y un endometrio menstrual. ¿Qué ocurre en el endometrio menstrual? Como podemos ver aquí,
en ese endometrio se va a perder la capa funcional, se irá perdiendo y eso es estará contenido en el sangrado menstrual y solo queda la capa basal, la cual va a reponer la capa funcional posteriormente. Esos son los 3 estadios. Y como les decía, durante los diferentes estadios, además de lo que le mencioné, de la forma de las glándulas, existen otros cambios a nivel del epitelio, la presencia de vacuolas, sub o supranucleares y secreción. Bueno, tenemos el cervix, que es el otro componente que nos falta de este aparato. Vamos a ver que el cervix, como le dije hace un momento, es la parte inferior que se pone en contacto con la vagina. Ese cervix, nosotros vamos a observar que está dividido en 2 regiones. Primero, una parte externa, si esto estamos viendo un corte del cervix, donde podemos verlo por completo. Eso que estoy señalando, la parte externa, está revestido por epitelio plano estratificado no queratinizado. Esa es la parte externa del cervix. Y hacia acá, el endocervix, que es el endocervix, está revestido por epitelio cilíndrico simple. Y esas estructuras, ese epitelio forman unas estructuras glandulares. Epitelio cilíndrico simple. Muy importante, esto que vamos a ver acá, es que entre el exocervix y el endocervix existe una zona de transformación donde el epitelio cambia. Algunos autores le dicen unión escamo-columnar o zona de transformación. Esta zona es sumamente importante porque en esta zona que estamos viendo acá, estoy señalando bien, exocervix, epitelio escamoso, plano, estratificado, no queratinizado, y aquí epitelio cilíndrico simple. Esta zona es susceptible de cambios y sobre todo inducidos por el virus del papiloma humano, que están vinculados al desarrollo de lesiones premalignas y que si no son tratadas van a evolucionar a cáncer de cervix. Entonces esta zona es muy importante y cuando se está atendiendo en atención primaria, nosotros hacemos un procedimiento rutinario que se llama citología cérvico-vaginal o citología exfoliativa cérvico-vaginal, o comúnmente, en sentido popular, los pacientes le van a decir Papa Nicolau, que es una técnica en la que nosotros tomamos células de esta zona, de la zona de transformación y del endocervix, para asegurar, buscar lesiones que puedan desencadenar una lesión maligna, como la neoplasia intraepiteliales cervicales de alto grado, las cuales están inducidas por el virus del papiloma humano en la gran mayoría de los casos. Esto es el cervix y aquí tenemos la vagina. La vagina, una mucosa, epitelio plano estratificado no queratinizado, la cual ya vimos como hace un tiempo como un ejemplo. Aquí tenemos una capa muscular que es muy llamativa en la vagina. Bien, existen algunos órganos que, por ejemplo, la placenta, que es un órgano transitorio que está vinculado al aparato reproductor femenino, el cual se desarrolla, obviamente, solo durante el embarazo. La placenta tiene una unidad de estudio, una unidad estructural fundamental que se conoce como una vellosidad. Vamos a verla un poco de cerca. Estas vellosidades van a presentar diferentes estadios. Pueden ser, que corresponderán con los trimestres de evolución. Tejido placentario primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre. Algunos autores lo llaman solo tejido placentario temprano y tejido placentario maduro. Este tejido placentario está revestido
por una capa de células cuboidales y que estamos viendo cuando cargue, mírenlas acá, y unas células que son la correspondiente o un área que corresponde a las células del citocitrofoblasta, que estas células pueden ser cuboidales y multinucleadas, miren como estas que están acá, o estas que están acá. La base del centro de la vellosidad va a presentar un estroma, de donde hay tejido conectivo mesenquimal, que generalmente posee vasos capilares. Dependiendo del periodo, el estadio de esta placenta, vamos a encontrar que estos vasos capilares pueden ser productores de eritrocitos en estas vellosidades. Algo que vimos, pero solo para recordarlo un poco, el cordón umbilical. Recordemos, tenemos aquí esta parte del revestimiento amniótico, pero hay 3 estructuras vasculares. ¿Recuerdan lo que vimos? La gelatina de Wharton, la vimos como tejido conectivo, ese tejido conectivo que se encuentra rodeando en esto, miren la gelatina de Wharton. Recuerden que aquí hay células mesenquimales primitivas. Bien, eso es cordón umbilical.